gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos o nos reunimos a través de este medio que es la internet y queremos llegar hasta sus hogares. Muchas gracias. Queremos pedirle por favor que llame a toda su familia, póngala alrededor de la mesa y de esa forma estaremos sembrando esa preciosa semilla que es la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchas gracias. Las bondades tuyas se manifiestan de formas sobrenaturales, amplias, increíblemente, Señor, maravillosas. Queremos agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Estamos muy agradecidos por has extendido tu mano de misericordia y hemos visto, Señor, esas bondades tuyas manifiestas al transcurso de cada día, Señor, cada instante. Gracias, a ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre y queremos pedirte hoy tu bendición, Señor, para la vida de todos y cada uno de nosotros que nos disponemos, Señor, para abrir nuestro corazón y recibir tu preciosa palabra. Gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, amén. Muy bien, hermanos, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Queremos hoy sembrar una palabra para los padres, ¿verdad? Y que están trabajando en la vida de sus hijos y poder entender la importancia que hay de que usted siembre esa preciosa semilla en el corazón de sus hijos. Jueces capítulo 13, comenzaremos por esta cita. Jueces 13, versículo 8 y el versículo número 12. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos de hacer con él? Manoa está, primero se presenta el ángel ante la esposa, y en ese momento, claro, le da el mensaje y va a tener un hijo. Y Manoa le pide que regrese el ángel y que le diga a él, ¿verdad? Cuando tus palabras se cumplan, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él. La respuesta del ángel llega y se encuentra en Jueces capítulo 13, el versículo número 13. Y dice: Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Esto se refiere, hace una referencia a Jueces capítulo 13, versículo número 4 y versículo número 5. Ahí se encuentra la respuesta para Manoa. Jueces capítulo 13, 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La madre debía abstenerse de lo mismo que al hijo se le requería como nazareo, o sea, que el entrenamiento del bebé comenzaría en la vida de los padres y el llamado al niño era desde el vientre de su madre. Ahora, si nosotros no empezamos a entrenar al niño en lo positivo, estaremos permitiendo que su entrenamiento sea negativo. Ahora, en el pasaje de Sansón, se le requería a la madre comportarse como se le requería a Sansón. Poniéndolo en una fraseología sencilla, significa que los padres deben vivir por las mismas normas que pongan a sus hijos. Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6 y versículo número 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Padres rebeldes no pueden entrenar hijos obedientes. Padres orgullosos no pueden entrenar a hijos humildes. Madres que desafían la autoridad del esposo no pueden entrenar hijas sumisas. ¿Por qué? Porque la ley de Génesis es que todo se reproduce según su género, según su especie. Génesis 2, verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La vida de los padres será la mayor influencia en el entrenamiento de nuestros hijos. Dios no nos deja una carga que no podamos sobrellevar y nos provee de los medios necesarios para disfrutar de nuestros hijos y gozarnos en verlos crecer para la gloria de nuestro Dios. Proverbios 23, versículo 24, versículo número 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La herramienta que Dios pone en las manos de los padres para que podamos instruir a nuestros hijos es la autoridad delegada. Cada niño nace consciente de que debe obedecer a sus padres. Ahora, si descuidamos esta función, si descuidamos esta responsabilidad, obtendremos hijos rebeldes. Oseas capítulo 4, el versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo cual, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Proverbios capítulo 10, versículo número 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 29, versículo número 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Isaías capítulo 57, versículo número 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Autoridad significa el derecho de gobernar, el poder de actuar, el poder de decidir, de ordenar y juzgar una cosa. Dios da autoridad a los padres y ordena a los hijos a honrar a los padres. Ahora, si esto está muy claro, entonces, ¿por qué hay tantos conflictos? La respuesta se tiene en la naturaleza del niño. Aunque el niño nace sin pecado, y Dios dice que de los tales es el reino de los cielos, el niño nace bajo la naturaleza de pecado. Génesis capítulo 5, el versículo número 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Génesis capítulo 5, el versículo número 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando nosotros estamos viendo el desarrollo de los niños, nos damos cuenta de la importancia que hay de la instrucción de los padres en la vida de ellos. Esto nos presenta, cuando nosotros estamos viendo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto nos presenta su doble naturaleza como parte de la raza humana. Salmo 51, versículo número 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, versículo número 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Básicamente, la naturaleza carnal es egocéntrica, o sea, que piensa en sí mismo, sin importarle lo demás. Por eso el padre tiene que entrenar al niño y no asumir por sí solo, ¿verdad?, que él va a hacer lo correcto. Por otro lado, reconozcamos que el niño es dado a nosotros por Dios y que Dios es su Padre. Libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El niño es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no tiene edad. Su crecimiento no está limitado al tiempo. Puede ser alimentado desde el vientre de la madre. Salmo 22, versículo 9 y versículo 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Isaías 49, versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Jeremías capítulo 1, el versículo número 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gálatas capítulo 1, el versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Lucas capítulo 1, versículo 41 y versículo número 44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas capítulo 1, el versículo número 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aleluya. Hay realmente un grande compromiso cuando estamos caminando con nuestros hijos. Y ahora nos damos cuenta de la importancia que hay de instruirlos en los caminos de verdad y de justicia. Dios es real y quizás en la memoria que usted tiene de recuerdos, quizás usted se recuerda cuántas veces le instruyeron a usted en el camino de Dios. Quizás sus padres no eran creyentes, no eran cristianos. Así que lo que usted vio, escuchó, es lo que lo iba a sostener. Pero la vida es incierta, ¿verdad? A mí, en lo personal, no recibí el evangelio de niño. Lo recibí ya cuando era un hombre, ¿verdad? Ya era padre de familia. En ese momento que recibo al Señor cambió completamente mi perspectiva. La razón, porque me encontraba buscando llevar a cabo un proyecto de vida basado en los bienes materiales. Estaba proyectando mi vida para invertirla y tratar de hacer, ¿verdad? Un legado económico. Sin embargo, ¿verdad? Dios cambió completamente mi perspectiva. Dios me confrontó a las áreas débiles de mi propia vida y me mostró, ¿verdad?, la gran necesidad que había de corregir. Así que opté, ¿verdad?, por hacerle caso a Dios, y de esa forma entonces, ¿verdad?, volví otra vez ahora a retomar los caminos de verdad y de justicia. Y claro que hubo cambios bastante radicales de conducta y de todo, y eso provocó, ¿verdad?, los grandes conflictos con familiares, con amigos, con todos, ¿verdad? Pero cuando leo estos pasajes me doy cuenta que hice lo correcto. Han pasado los años y ahora, ¿verdad?, desde 1984, ¿verdad?, eran 16 años más 20, 36, 37 años cuando conocí al Señor, el 22 de agosto de 1984 hasta el 2021 en el cual me encuentro hoy, ¿verdad? Han pasado los años y ahora determino, decido, ahora pienso, razono, ahora con lo que he vivido manifiesto que no hay comparación. Viví una vida sin Cristo y ahora vivo una vida en Cristo. Y quiero decirle que no hay comparación. Es mucho mejor vivir en Cristo. Es mucho mejor invertir nuestra vida en las cosas eternas, en las cosas permanentes. La razón es que ahora disfrutamos más los beneficios de la gracia de Dios que estar invirtiendo la vida en lo incierto, en lo que no provoca ningún bien. De esa forma entonces encontramos, ¿verdad?, ahora comparativamente a los 30 y tantos años de haber caminado en el Señor, que no es comparable
La vida en el Señor es mucho, mucho, mucho mejor que vivir sin Él. Así que dice la Escritura, antes que te formase en el vientre, te conocí, ¿verdad? Y esto es importante, hacer una pausa en esto para decir, ¿verdad? Se han autorizado los abortos y se ha autorizado el que un ser, ¿verdad? Un nuevo ser, un bebé en el vientre, puede quitársele la vida antes de los 3 meses. Le quiero decir que eso es una mentira, que porque es una masa de células y que todavía no tiene forma. Le quiero decir hoy que ese es un bebé, es su inicio, es como un árbol. Si un árbol está creciendo, claro que usted con su mano lo puede arrancar del suelo y no tiene ningún problema. Con 2 dedos agarra usted un árbol que en su trayecto va a crecer hasta 100 metros de alto quizás. Pero lo ve nacer y usted toma con sus dedos y lo arranca. Puede hacerlo, tiene la fuerza, ¿verdad? Pero si usted no lo arranca, entonces ese pequeño brote llegará a ser un árbol enorme, grandísimo. Solo necesita tiempo. Así también en el vientre. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y la grande pregunta es, antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Dónde estábamos entonces antes de que mi padre y mi madre se conociesen? Antes de que yo, ¿verdad?, fuese formado en el vientre. ¿Dónde me encontraba? Bueno, pues me encontraba en el corazón de Dios, porque Dios hizo al hombre y en ese hombre nos hizo a todos. Y es necesario que sepamos, ¿verdad?, que antes de que naciésemos, como lo dice aquí, antes que nos formásemos en el vientre, Él nos conoce, y antes de que naciésemos, nos santificó, nos dio por profeta a las naciones. Dice la Escritura aquí, te di por profeta a las naciones, hablando al profeta Jeremías. Esto significa que cada uno es hecho con un propósito, con una razón. Y cuando se le quita la vida a un pequeño que ha sido como ese grande árbol que crecería tan alto en todo su esplendor, pero siendo un brote pequeño se puede arrancar con 2 dedos, se está quitando la vida a ese árbol que no va a manifestar nada de su esplendor. No podrá proporcionar todo lo que el propósito de haberlo creado tenía. Así también cuando un bebé es abortado, Dios sabe, ¿verdad? Y Él lo ha dado con una razón y un propósito. Pero al cortarlo, está eliminando naciones enteras, propósitos grandes y poderosos. Así que no hagamos eso, aun que se tenga como una ley. Y cuando Dios habla y dice, ¿verdad?, tengo derecho sobre mi cuerpo. Sí, tiene razón. Tiene derecho sobre su cuerpo, mas no sobre el cuerpo de otro. Así que medítelo bien, piénselo, porque la Escritura nos habla y nos dice que Él pedirá cuentas de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, ¿verdad? O en su momento enfrentaremos esa pregunta, ¿verdad? Él daremos cuenta de lo que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que meditemos en ello y no permitamos, ¿verdad?, que la mentira o el engaño, la seducción nos aparte de los caminos de verdad y de justicia. Lucas capítulo 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, ¿verdad? Concluimos por lógica que no depende del entendimiento humano, por lo tanto, un bebé en el vientre puede oír la palabra de Dios en el idioma que sea y ser edificado, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando habla que será lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, significa, ¿verdad?, entonces concluimos por la lógica que su edificación no depende del entendimiento humano, por lo tanto puede oír la palabra de Dios en el idioma que sea y ser edificado. Lucas capítulo 1 versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas capítulo 2 versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría,
y la gracia de Dios era sobre él. Aleluya, gracias Dios. Muy bien, el alma entonces no tiene edad. Su crecimiento y desarrollo no están limitados por el cuerpo. El alma es entrenada desde el vientre, no enseñada, es entrenada desde el vientre, ¿verdad? El alma depende más de las emociones y sentimientos que del entrenamiento y llegan a gobernar el ser humano cuando el espíritu no ha sido fortalecido, ¿verdad? Podríamos nosotros ser guiados por el alma, por emociones, por deseos, por pasiones, ¿verdad? Hay hombres, y he encontrado hombres casados, enamorados de la vecina o de la compañera de trabajo como adolescentes, ¿verdad? Significa que sus emociones los tienen atrapados y ellos se sienten atraídos hacia otra mujer. Sin embargo, están equivocados, están engañados. Ellos como hombres deben de tener la capacidad de poder someter su alma a la obediencia a un principio, a un mandamiento, a una ordenanza, y de esa manera caminar y vivir cada día. Si no lo hacen, serán destruidos. Caminan solamente, ¿verdad?, basándose en sus emociones, y esto es el grande error. Así que el alma no tiene edad. Su crecimiento y desarrollo no están limitados por el cuerpo. El alma es entrenada desde bebé, no enseñada, sino entrenada. El alma depende más de las emociones y sentimientos que del entrenamiento y llegan a gobernar el ser humano cuando el espíritu no ha sido fortalecido. Isaías capítulo 7, versículo 15 y versículo 16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El cuerpo, si tiene edad, su crecimiento y desarrollo está limitado al tiempo. Es un vehículo o instrumento para expresar la voluntad del espíritu o del alma. El propósito de Dios para los niños, Dios diseñó que los niños dependan de sus padres por un largo tiempo. Por ejemplo, un elefante a los 2 años ha desarrollado su completa madurez. Un oso en 2 años está listo para afrontar la vida. Sin embargo, el ser humano no está física ni emocionalmente preparado para afrontar la vida antes de los 18 años o 19 años. La razón, porque necesita ser entrenado en el propósito de Dios para el cual Dios lo creó. Necesita entrenar su alma para conocer y desarrollar su relación con Dios, con los seres humanos y con el resto de la creación. Salmo capítulo 8, el versículo número 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Miqueas capítulo número 2, versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Mateo capítulo 21, el versículo número 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Muy bien, pues Miqueas lo dice una y otra vez. Por eso es que Dios pone a los padres la función de instruir al niño en su camino y de repetir, ¿verdad?, de repetir las leyes de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La palabra repetir es inculcar, significa con empeño. Muchas veces una cosa, ¿verdad?, es estar repitiendo lo mismo, imbuir con ahínco. Lógico que es desde bebés, o sea, desde niño. Es una repetición constante, una y otra vez. Instruirás
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una instrucción es una repetición de una orden, de una razón por la cual debe de actuar en cierta dirección, y se le está instruyendo constantemente, una y otra vez, ¿verdad? Durante el tiempo que estén con los padres, durante todo tiempo se le está repitiendo lo mismo. Y vivió Adán 130 años, dice, ¿verdad? Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Claro, ¿verdad? ¿Qué es entrenar o instruir a los hijos? Veamos. Entrenar es un proceso por medio del cual se está siendo instruido, es causado a mostrar los resultados del entrenamiento, ¿verdad? Recuerdo que fui instruido en la milicia, ¿verdad? Mi servicio militar, toda la universidad, fuimos al campo militar a presentarnos cuando cumplimos la edad del servicio militar. Y en ese momento llegamos y éramos alrededor de 1500 jóvenes concentrados en un espacio de aquel campo militar. Recuerdo bien que había acabado de llover, todo estaba mojado, ¿verdad? Llegamos allá al lugar, nos acomodamos, la lluvia ya había pasado, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento, ¿verdad?, que comenzó la instrucción, hubo una dificultad. Los jóvenes propios de la universidad en ese tiempo, ¿verdad?, estábamos pasando en ese momento los años después del 68, se había pasado las marchas de estudiantes y todo ello, y los jóvenes eran un poco desobedientes, no obedecían órdenes, cosas así, y eran ofensivos en su forma de ser. De esa manera, entonces, cuando aparecen los soldados, muchos muchachos hicieron bolas de lodo y se las aventaron cuando ellos apenas veían acercándose al grupo de jóvenes. Los soldados se agacharon, se cubrieron el rostro y huyeron del lugar porque eran demasiadas bolas de lodo que estaban aventando contra ellos. Comenzó uno, pero le siguieron casi todos. Todos empezó a correr el murmullo de que iban a venir, nos iban a golpear, nos iban a castigar, algo iba a suceder. Así que se abalanzaron contra una malla, ¿verdad? Una malla que estaba hacia el lado del estadio, y ahí empezaron a brincarse, que había cables de púas, pero aún así ellos se brincaban y saltaban hacia el otro lado y empezaron a escapar. Yo mencioné y pensé, dije, bueno, yo no lancé ninguna bola de lodo, yo no participé en esto. ¿Por qué debo de huir? Que me vean mis manos, mis uñas, no sé, algo tienen que hacer, pero yo no hice nada. Así que determiné quedarme, y la mitad, alrededor de unos 800 jóvenes, se fueron. Nos quedamos 700, así que estábamos ahí esperando las consecuencias, o a ver qué nos decían o qué preguntaban, y al final pues llegaron y ya nos separaron. Nos llevaron a las 4 esquinas del campo militar, separados, divididos en 4 partes, y de esa manera comenzó nuestra instrucción. Ese año fue el año donde fuimos instruidos de la forma más dura, y me tocó. Así que yo tuve pensamientos, me comentaban y decían, no, yo me voy a salir, después entro en otro tiempo, yo hoy no lo voy a hacer, y muchos se empezaron a desanimar, a desalentar por el trabajo que había que realizar. Así que yo determiné y dije, no, yo vengo por mi cartilla y no me voy hasta sacarla, listo, así que voy a cumplir con este año y ya. Y me quedé ese año porque determiné cursarlo. Bien, hay una instrucción, hay un inicio, hay un proceso, y en ese proceso vamos a encontrar cosas agradables o cosas desagradables. Mas, sin embargo, el solo hecho de pensar que cada cosa está diseñada por Dios con la finalidad de provocar, de producir en nosotros un resultado, una expresión, ¿verdad?, de nuestro carácter. Así que no vamos a huir de eso. Sabemos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, nos da las circunstancias, pero también nos da la capacidad de responder de la forma correcta.
Eso va a provocar y a producir la formación del carácter cristiano que todos sus hijos necesitan. Él es nuestro Padre Celestial y ha diseñado todas estas cosas con la finalidad de llevarnos en un proceso hacia la madurez, ¿verdad? No importa cuál sea la situación que está viviendo, podría ser con su madre, con su padre, con su hermano, compañero de trabajo, de escuela o vecino, no importa quién sea. Eso mal que usted está sintiendo de rechazar, de no querer aceptar y todo ello, ¿verdad? Recuerde bien que está diseñado por Dios. No hay nada que pase en su vida que esté fuera del orden de Dios. Dios lo diseñó con la finalidad de que usted sea una persona que confronta esas situaciones, respondiendo a cada una de ellas de la forma como Él lo ha diseñado y espera la respuesta correcta. Hagamos eso y entonces vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entonces estará viviendo en Dios, estará obedeciéndole a Él, no haciendo o no atendiendo a lo que su alma le señala. Nosotros ya no vivimos en el alma, somos seres espirituales. Dios es nuestro Padre, el Padre de los espíritus, y Él demanda de nosotros obediencia y demanda que como hijos le glorifiquemos a Él. Así que eso vamos a hacer. Recuerde usted el pasaje de aquel hombre llamado Job. Ese hombre se encontraba, ¿verdad?, en la desgracia. Había perdido toda su economía, había perdido, ¿verdad?, a sus 10 hijos, ¿verdad? Y se encontraba enfermo, ¿verdad? Con un palo se rascaba, ¿verdad? Porque era una comezón increíble y se necrosaba su piel. Él se encontraba en esa condición, pero él dijo algo, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Pudiéramos ser que perdiéramos las cosas que más amamos, pero no lo perdamos a Él. Él es nuestro todo, Él es la fuente inagotable de vida y no podemos nosotros debilitarnos en el momento en el cual sabemos que estamos transcurriendo en un entrenamiento de formación de carácter. No se distraiga, no se desaliente, no se desanime, ¿verdad? Tenemos que mostrar los resultados del entrenamiento. Es un proceso esto. Esto significa que no es algo que se hace una vez, es causado. Significa que el Padre está en una posición de causar, de provocar que el niño sea distinto de lo que será si se le deja crecer libremente. Así también en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando ya tenemos ciertas inclinaciones porque nos convertimos a los 20, a los 30, a los 50 años y entonces ya tenemos ciertos parámetros, ¿verdad?, que por inercia los llevamos a cabo, pues claro que el proceso quizás lo consideremos más doloroso, pero no importa, ¿verdad? Mostremos el resultado. Si el niño no muestra el resultado de ser obediente, de ser respetuoso, de ser enseñable en su relación con Dios, el hombre y la naturaleza, entonces no se ha logrado el propósito de la instrucción o entrenamiento. Entrenar, significa levantar el propósito como el rosal cuando se planta. Se le ponen guías a una planta, a un rosal se le ponen guías, no se le deja echar las ramas por doquier, sino que tome la forma deseada para que al florecer sea una planta hermosa que cumple su propósito. Así hay que limitar la inclinación natural del niño de ir por donde él quiere y trazarle una senda para que cuando sea adulto, cuando él fructifique, cumpla su propósito de glorificar a Dios. Si lo hacemos de esa forma, entonces estaremos transitando, esperando el resultado, el buen resultado, la buena actitud, el buen carácter, ¿verdad?, que llevará a ese niño a expresar la naturaleza de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Cómo entrenar o instruir a los niños? Establecer la relación correcta con los padres, establecer la relación correcta con Dios y consigo mismo. Esto se va a lograr a través del conocimiento de la palabra de Dios, al conocer las normas de Dios para toda relación. Es necesario que los padres se alimenten de la palabra de Dios y la vivan, pues uno se reproduce en lo que se es.
no en lo que se aparenta ser. No es la apariencia. Recuerde usted, cuando siembra la semilla, usted no cosecha la apariencia, usted cosecha la esencia. Es una planta de maíz. El maíz es muy diferente a la planta que nace cuando esa semilla es sembrada, ¿verdad? Usted no cosecha su apariencia, usted cosecha su esencia. Así que por más que usted aparente ser algo, no va a provocar que un hijo, ¿verdad?, se levante con su apariencia. Claro que no. Se va a levantar con su esencia. No podrá engañar la naturaleza. Alimente al bebé desde el vientre con la palabra de Dios y también con música para su espíritu y su alma. La palabra de Dios manifiesta que los niños son para la alabanza perpetua de Dios. Conforme el bebé va creciendo, requerimos de dos aspectos básicos en el entrenamiento del niño que dependen de la edad de éste. Uno de ellos, ¿verdad?, es el control y el otro es la enseñanza. Control es un tiempo de leyes en el cual requiere obediencia, sin explicaciones, y en el cual se pone la mayoría de las restricciones al niño. Es aplicable desde el nacimiento hasta antes de la adolescencia. No significa control sin enseñanza, sino un cambio gradual, según el niño vaya mostrando obediencia y habilidad de entender instrucciones. Mi amado hermano, es realmente agradable poder tener herramientas para trabajar en la vida de nuestros hijos. Nadie puede hacerlo, solo usted, que es por excelencia el maestro especial que Dios ha llenado para instruir a sus hijos en los caminos de verdad y de justicia. Usted es el maestro excelente. No pierda el tiempo, aprovéchelo, instruya a su hijo, llévelo para que él conozca lo que usted hace, transfiérale la importancia del valor moral que él necesita, o que usted tiene y se lo tiene que transferir a él. Háganlo, ellos lo requieren. Bien, hermanos, dejamos aquí. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y fiel, y estaremos, ¿verdad?, terminando este tema en la próxima grabación. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te pido tu bendición sobre cada padre de familia. Dale, Señor, la capacidad de instruir, de guiar, de caminar, Señor, con tu palabra, instruyendo con esa herramienta la vida de los niños. Gracias, Padre, a ti sea el honor y la gloria por siempre. Yo bendigo cada familia en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.